Así que vayamos entonces al profeta Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, él fue un sacerdote antes de ser profeta. Fue profeta, nació y fue criado en Jerusalén. Y era un sacerdote joven. Para cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y Ezequiel iba entre esa multitud que fue a Babilonia, dicen que probablemente estaba al final de sus años 20, así que era joven. Y en esos días, mucha gente no escuchaba a los jóvenes. Esperaban a que apareciera el pelo gris o alguien con barba gris. Es asombroso cuando miras tú en la Escritura cuántos jóvenes eligió Dios. David tenía solamente 15 años cuando fue ungido por primera vez. Dios quiere la juventud, quiere a los jóvenes, quiere la fuerza de los jóvenes. Por eso me tiene a mí. Gracias, Señor. Porque todavía tengo algo de juventud. No mucha, pero la que tengo se la doy al Señor. Así que él era un sacerdote. Y aunque empezó su ministerio profético de alguna manera en Jerusalén, no fue desarrollado o no se convirtió en algo principal hasta que fueron a Babilonia. Y eso es remarcable, porque ya no había templo. Fue destruido por Nabucodonosor. El servicio en el templo había sido destruido. El arca se había ido. La gloria se había ido. Y aquí están ellos en Babilonia, en medio de la confusión y la neblina y la oscuridad y en la cautividad y en la falta de esperanza y en la desesperación en donde se encontraba el pueblo de Dios. Y en ese lugar, bajo estas condiciones, es cuando Dios quitó de Ezequiel el manto de sacerdote y le puso un manto de profeta. Así que eso nos deja saber que las circunstancias, lo que está ocurriendo alrededor nuestro, aunque se vean las cosas muy desesperanzadoras, no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene a alguien al que quiere ungir, o a algunos a los que quiere inspirar en medio de la neblina, en medio de la oscuridad, en medio de la falta de esperanza. Tal vez alguien aquí, Dios quiere llamarte para ser un Ezequiel de los días modernos y ser un inspirado, el cual es levantado sobre todas las circunstancias. Y que esté lleno de inspiración al trascender hasta la presencia de Dios. Me encanta. Así es como Dios trabaja. Esto me da esperanza. En medio de esta temporada babilónica que ve y que sé que es en la que está el pueblo de Dios. Tinieblas, confusión, duda, desesperanza,
sin esperanza, desesperación, sentados junto al río Chebar, en vez de los ríos de Sión, sentados junto al río contaminado de Babilonia. Fue allí que esto ocurrió. Gracias, Señor. Verso 1. Y fue in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Verso 3. Fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar, y fue allí sobre él la mano de Jehová. ¡Qué experiencia! Aquí está él entre los cautivos. Y Dios separa a este hombre y lo hace trascender en el espíritu. Y él ve visiones de Dios. No puede ser el mismo después de ver visiones de Dios. Este es el problema con la iglesia de hoy. El pueblo de Dios no ha tenido una visión de Dios. No hay reverencia, compromiso, respeto, empuje, lealtad, fuego, determinación, pertenencia, deseo, aliento, inspiración. Necesitamos una visión de Dios, una visión inspirada que voltee nuestras vidas de cabeza, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestras acciones y nuestras elecciones. Estoy siendo claro. En el último versículo del capítulo, en el verso 28, leyendo el verso 1 y el 28, podemos ver la experiencia de un verdadero profeta o de un verdadero inspirado. Enseñé hace algunos años ya que Dios quiere que todos seamos profetas inspirados y que seamos llenos con el aliento, tu aliento inspirado de palabra profética. En el verso 1 vimos que él estaba sentado en una condición sin esperanza y se abrieron los cielos y él vio visiones de Dios. En el verso 28, cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Está describiendo el cuarto del trono en el cielo. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro. Y oí voz de uno que hablaba. Esta es la experiencia de uno inspirado.
Alguien que es inspirado verá. Un inspirado va a oír. Un inspirado va a caer. Porque el inspirado entiende en la presencia de quién se encuentra. Él entiende que la única manera de responder a lo que escuchas y ves, o lo que ves y escuchas, es caer postrado en sumisión, en reverencia, en el temor de Dios y decir: Señor, no soy digno de verte, no soy digno de escucharte. Me postro delante de tus pies. Habla a tu siervo. Esta es la experiencia de un verdadero profeta. Yo he estado buscando, he buscado mucho, no lo estoy enseñando ahorita, pero acerca del ministerio de los profetas. ¿Cómo funciona? ¿Para qué es? ¿Cuál es su función? Y mientras he buscado a Dios y he estudiado la palabra, se ha vuelto tan claro para mí la vasta diferencia entre siervos de Dios y profetas de Dios. Hay una gran diferencia. Subí un poquito en Facebook el otro día, un poquito de lo que Dios me mostró. Y en ese poquito dije, hay una diferencia entre un predicador y un profeta. El predicador se rodea de mucha gente. Los predicadores se alimentan de la gente. Necesitan a la gente. No hay nada malo en eso. Reciben inspiración de estar alrededor de gentes. Y son inspirados por las preguntas y acciones de la gente. Se rodean de siervos alrededor de sus interacciones con la gente. Y simplemente brincó ahí. Pero no hay un solo profeta, ni siquiera uno en la palabra de Dios que se rodeara de gente. Al contrario, se aislaban, se excluían, iban a los lugares desérticos, iban a los lugares solitarios, porque únicamente en la reclusión, cuando te alejas de las voces de la influencia y de las opiniones carnales y te sujetas a las palabras proféticas de Dios, es cuando cae el poder. Vayan y busquen en cualquier profeta. Cada uno de ellos, esta fue su experiencia. Hoy es domingo y hay muchos por todo el mundo, miles o cientos de miles de iglesias, cientos de miles de predicadores parados en los púlpitos de la casa de Dios y han trabajado, han buscado e investigado por todo tipo de materiales, libros y en YouTube y las opiniones de la gente, todo tipo de cosas. Todos buscando formar un buen sermón. Un sermón bonito y jugoso. Y que todos puedan ser sacudidos y emocionados. Esto es lo que está ocurriendo ahorita mismo mientras hablo. El mundo está lleno de esto. Y se levantan y predican sus pequeños sermones, pero han sido inspirados por YouTube o por una enciclopedia o por un comentario
church, o por alguien en su iglesia, o su esposa, their neighbor, o su vecino. all good and well. Todo está bien hasta ahí, But it's just a good sermon. Men trenger å prate. pero es solo un buen sermón. It may be factual, Det kan godt være at det faktisk Puede ser basado en hechos, pero solamente es un buen sermón. a prophet, Pero un profeta, on the other hand, por el otro lado, doesn't open his mouth no abre su boca until he sees hasta que ve and he hears. y escucha Ah, Hey, Shah! The voice of God. la voz de Dios. And when he or she Y cuando él o ella å ta i hand trae la palabra profética, ber fram et profetisk it's not to ord, be a good little juicy sermon. no es para que sea un sermón pequeño, bonito y jugoso. Push forward. Es una palabra para empujar. It is a word to give vision. Es una palabra para traer visión. To open up a way. Es una palabra para abrir un camino. To change. Es una palabra para traer cambio. Smashes. Es una palabra que golpea y derriba y jala y construye y planta Should not be para que aquello que no debe ser se vaya that which God wants to be. y aquello que Dios quiere que sea, sea levantado. Quisiera que alguien alabara al Señor. Hallelujah. There are not many prophetic voices in the world today. No hay muchas voces proféticas en el mundo hoy. Hay algunas, There are not many. pero no son muchas. And I now understand why. Y ahora entiendo por qué. There's not many Porque no hay muchos who are willing que están to dispuestos the secluded place a ir al lugar excluido listen y escuchar stillness en quietud, without the voices, sin las voces, without the opinions, sin las opiniones, without humanity sin humanidad, interfiriendo to say. con aquello que Dios quiere decir y lo que Dios quiere It hacer. has been a struggle Ha sido una lucha of mine mía to stay secluded. permanecer I'm excluido. not talking about not fellowshipping people. I'm not talking No estoy hablando de no tener comunión con la gente, no estoy hablando de eso. about drawing from people's words. Estoy hablando de salirse de las palabras de la gente, de retraerse, We like it or not, porque nos guste o no, we are all influenced by words. todos somos influenciados por las palabras. People's words Las palabras de la gente impacted me so much. me han impactado tanto Years gone by. en años pasados There are many times y hay muchas veces that close en las que he estado así de cerca quitting the ministry for good. de renunciar al ministerio para siempre. You don't know. Ustedes no saben, My wife knows. mi esposa lo sabe. There have been so many times. Ha habido tantas veces en las que voces, Opinions, opiniones, ideas. ideas, Do this, do that. Why don't you do that? haz esto, haz aquello, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Debería estar dando esto. Recibo emails, On mensajes a continual basis. de manera continua. Why haven't you taught this? ¿Por qué no han enseñado esto todavía? Teaching your people about that. ¿Por qué no le están enseñando a su gente acerca de esto? And I'm getting like, oh yeah, maybe I should. Y yo digo, oh, tal vez debería, y me influencia. Oh, wait a minute. Y después digo, a ver, un momento. If you can come to me, Si tú puedes venir a mí, if anybody can come to me y cualquiera puede venir a mí and say the Spirit of y decir, God el Espíritu de Dios transcended me, me hizo trascender saw visions of God, y vi visiones de Dios y vi and I heard, y escuché this is what God said y esto es lo que Dios dice para ti, you have my attention. entonces van a tener mi atención. If anybody can say I fell on my face Si alguien puede decir, caí sobre mi rostro submission to what he was saying, en sumisión a lo que él estaba diciendo, you've got my attention. entonces van a tener mi atención. But I'm tired of opinions. Pero estoy cansado de las opiniones. People think I'm
strong and tough and hard. La gente piensa que soy fuerte y duro, No, I'm just a little kitty cat. pero no, solo soy un gato temeroso. Soy tímido, me da vergüenza. The only strength that is in me to stand up is God. It's La única not me. fuerza que hay en mí que me hace pararme es Dios, no soy I'm yo. more determined now. Pero yo estoy más determinado ahora. After these, I don't know how long it was, 2, 3, 10 Después de weeks, estas 2, 3 o 10 semanas, ya no sé cuántas, I'm more determined now estoy más determinado ahora to transcend a trascender and hear what God y ver y escuchar lo que Dios dice says and block my ears y bloquear mis oídos unless a menos que it's from someone venga de alguien I have a prophetic que diga, word to you tengo from God. una palabra profética para ti de Dios. I will listen. Entonces voy a escuchar. Otherwise, I'm deaf. De otras maneras, estoy sordo. Just so everybody, I'm not talking just to you, I'm talking to that camera as well. No le estoy hablando nada más a ustedes, le estoy hablando a la cámara. They're the ones writing to me all this garbage. Hay muchos que están ahí atrás de la cámara, son los que me escriben muchas cosas. Ustedes saben quiénes son. Alabado sea el Señor. Praise his holy name. Bendito su santo nombre. Estoy refrescado ya. Say it, praise the name of Jesus. Okay, Okay. Marcelo, I'm afraid to mess this whole thing up. Can you bring it down? ¿Pueden bajar esto un poquito más? No quiero voltearlo One of todo. the things that the doctor told me to do is don't get dehydrated. Y una de las cosas que me dijo el doctor es no te deshidrates. Every time I preach. Y lo hago cada vez que predico. I'll do anything to never let that happen to me again. Voy a hacer lo que sea que hay que hacer para que no me ocurra eso otra vez. Thank you. Gracias. Okay, Bueno, so this particular series así que esta serie en particular is going to be about Ezekiel's temple. va a ser acerca del templo de Ezequiel. Ezekiel's temple. El templo de Ezequiel Man, that was a temple and a subject that I avoided es, all my Christian life. es un tema acerca de este templo que he evitado toda mi vida como cristiano. No, not going there. Cada vez que llegaba Ezequiel decía, no, no voy a ir ahí. It just like Ezekiel was drunk or something. Yo decía, se me hace que Ezequiel estaba borracho o algo. Bigger? Oh, hey, I'll take bigger. Thank you. Thank you. Here, give me that top as well. Thank you, Jesus. So, Así que when the Lord started to open Ezekiel's temple to me some years ago, cuando el Señor hace algunos años empezó a abrir el templo de Ezequiel para mí, I was shocked, I was amazed, quedé anonadado, asombrado, cautivado, because now I see where it fits. porque ahora veo dónde encaja. Tell you something Y estoy a punto de decirles algo that I've never taught, que nunca enseñé and I haven't found anybody else who's taught. y que no he encontrado a nadie más que lo enseñe. I researched. He investigado. God speaks to me, I like to go research and find out, is anybody else saying that? Cuando Dios me habla, a mí me gustaría investigar a ver si alguien más está diciendo esto, So far, I found nobody. pero no he encontrado a nadie. So take that for what it's worth. Así que lo voy a tomar por lo que vale. Ezekiel's temple, El templo de Ezequiel no es el tercer templo. people say it is. La mayoría de gente dice que lo es. It is the fourth Es el cuarto temple. templo. And this is why I say that. Y esto es la razón por la que lo digo. First temple El primer templo was Solomon's temple. fue el templo de Salomón. Solomon's temple El templo de Salomón, built by Solomon after the death of King David. construido por Salomón después de la muerte del rey David. You know, it's amazing that Verán, es asombroso que solo voy a darles esto sin cargo extra. it's not really part of this study, but No es parte de este estudio, pero es un hecho interesante. that Solomon's temple Que el templo de Salomón finished in the fue seventh terminado month of the Jewish calendar, en el séptimo mes del calendario judío, el mes llamado Bul.
But it was not, pero no fue, no, perdón, fue terminado en el mes octavo, but it was que es el mes de Bul, dedicated pero no fue dedicado until almost a year hasta casi un año después. in the month Nithium. En el mes de Etanim, Is the seventh month. que es el séptimo mes, Seventh month is the month of feasts. y el séptimo mes es el mes de las fiestas. Feasts that were celebrated in the seventh Eran, month. había 3 fiestas celebradas en el mes séptimo, The last one being the Feast of Tabernacles. siendo la última la fiesta de los tabernáculos. The Feast of Tabernacles has to do with the kingdom of God. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con el reino de Dios. Final of the seven feasts. Es la última de las 7 fiestas. With the coming in of God's kingdom. Tiene que ver con la venida del reino de Dios. During that time, Durante ese tiempo Solomon's temple, fue que el templo de Salomón fue dedicado. 11 months 11 meses after it was finished. después de que fue terminado. You don't find that interesting? ¿No lo encuentran interesante? Why? ¿Por qué? Was this beautiful building Este hermoso edificio vacío, void? For almost hueco, a year. por casi un God año. wants to prove to you and me Verán, Dios quería probarte a ti y a mí que cualquier cosa que hagamos it's just an empty building es solamente un edificio vacío until His glory comes. hasta que viene su gloria. The temple of Solomon, El templo de Salomón just a building. era solo un edificio The glory of God came. hasta que vino la gloria de Dios Became a temple y entonces se convirtió en un templo, of God. el templo de Dios. What you and me Así do, que no importa lo que tú o yo hagamos, doing everything in God's podremos estar haciendo todo dentro de la voluntad de Dios, edificando, edificando, trabajando, trabajando, and we wonder, y nos preguntamos, is there no life in this? ¿por qué no hay vida en esto? ¿Dónde está el poder? Where's the presence? ¿Dónde está la presencia? Where's the glory? ¿Dónde está la gloria? And God says, "Oh, Y Dios dice, espérate un momentito, waiting for my kingdom to come. estoy esperando que venga mi reino, Show you porque quiero mostrarte que sin mí everything you have done todo lo que has hecho is lifeless." no tiene vida. What a powerful principle. Qué principio tan poderoso. Seen that before. Nunca lo había visto yo. The first temple was Solomon's temple. Así que el primer templo era el templo de Salomón. This temple was El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, burned to fire. Burned by fire. quemado totalmente, consumido, derribado, Demolished demolido, when Judah was taken into captivity. cuando Judá fue llevado en cautividad. Then came the time of restoration. Entonces vino el tiempo de la restauración, When the people of God returned from Babylon. cuando el pueblo de Dios regresó de The Babilonia. days of Ezra and Nehemiah. Esto fue en los días de Esdras y Nehemías. And then the second temple Y entonces el segundo templo was built. fue edificado. That is Zerubbabel's temple. Ese es el templo de Zorobabel, Called Zerubbabel's temple. llamado el templo de Zorobabel. But this temple, Pero este templo, that one's better. Okay. We'll use the better one. Zerubbabel's temple el templo de Zorobabel was nothing no se parecía to Solomon. para nada en comparación al templo de Salomón. Haggai, Vamos a Ageo, real quick. muy rápido. Blessed be the holy name of Jesus. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Hallelujah, hallelujah. I'm going to the book of Haggai. Voy al libro de Ageo, The book of Haggai, chapter 2. capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Says about Zerubbabel's temple. Y esto es lo que dice acerca del templo de Zorobabel. Go to verse 2. Vamos al verso 2. Speak now to Zerubbabel, Habla ahora a Zorobabel,
was no king in those days. No había rey en esos días, Zerubbabel was appointed as the governor. pero Zorobabel fue señalado como gobernador. Gouverneur. So speak now to Zerubbabel, the Así son que of habla Shealtiel, ahora a governor of Judah, Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, Landstjóra og Júda. and to Joshua, the son of Joshdeh, y a Josué, hijo de Josadac, the high priest, gran and sacerdote, to the residue of the people, y al resto del pueblo, saying, diciendo: who is left among you ¿quién ha quedado entre vosotros that saw this house in her first glory? que haya visto esta casa en su primera gloria? How do you see it now? ¿Y cuál ahora la veis? Is it not in your eyes in comparison of it as nothing? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Always used to bother me. Esto siempre me molestaba. No. Y verán, ustedes no quieren Received the last 10 weeks. saber las respuestas que he recibido en las últimas 10 semanas. I've been having fun in my gloom. Me he estado divirtiendo en mi neblina. I've been answering not even questions I've verbally asked, but have had in my heart. Con el Señor respondiendo a preguntas que no le había hecho con la boca, pero que han estado en mi corazón. Ha sido un tiempo maravilloso, Another, pero no quiero otro cálculo. Prefiero que no lo haya. but it always bothered me. Pero siempre me molestó. So God's children come back from Babylonian Decía, captivity. bueno, los hijos de Dios regresaron de la cautividad babilónica The temple is restored, y el templo es restaurado. but in comparison to the first, Pero en comparación con el primero, it's Sunday school. es escuela dominical. Why is that? ¿Por qué esto? And I've tried to reconcile that, and Yo trataba de reconciliar y buscas escrituras y las tuerces un poquito y dices, tal vez significa esto o tal vez no tanto. nothing fits. Y decía, no, nada encaja aquí. It says what it says. Dice lo que It dice, means what it says. significa lo que dice. Why ¿Por qué? was this temple Este templo inferior? era inferior. Do you know that Zerubbabel's temple ¿Sabían que el templo de Zorobabel had the Ark of the Covenant? nunca tuvo el arca del pacto? Never had the glory of God. Nunca tuvo la gloria de Dios, Because the Babylonians took it. porque los babilonios se la llevaron Lost in history. y se perdió en la historia. Never been seen since. Nunca ha sido vuelta a ver. So there was no ark Así que no había in arca the most holy place. en el lugar There santísimo. was no glory. No había gloria. Yes, God dwelt among them. Sí, Dios habitó entre ellos, There was absolutamente. fire on the altar. Había fuego en el altar. Have I got your attention? ¿Ya tengo su atención? Hallelujah. Okay, let's take the offering first. Vamos a levantar la ofrenda primero. I'm being silly. Estoy bromeando. I'm just trying to whet your appetite to Estoy stretch your tratando de thinking. despertar su apetito para que expandan su How does pensamiento. this fit in the prophetic ¿Cómo encaja esto picture of en my el life? cuadro profético de mi vida? Okay, I will tell you in just a moment. Bueno, les voy a decir en un momento. Here we go. The third temple El tercer templo is going to be the temple. I'm going to call it the Jerusalem temple. va a ser el templo, lo voy a llamar el templo de Jerusalén. Jerusalem. Todos están en Jerusalén, This third temple pero este tercer is templo going to be built maybe in your va a ser lifetime. edificado tal vez durante tu tiempo de vida. God will never dwell in that temple. Pero Dios nunca va a morar en ese templo. Sé que muchas iglesias y Who cristianos send money que envían dinero to the Temple Institute al Instituto del Templo in Jerusalem en Jerusalén to support the building para of the third temple. apoyar la reconstrucción del tercer templo. Don't do that. No hagan eso. This is Antichrist. Esto es el templo del anticristo. Antichrist will sit
in this el anticristo se va a sentar en este templo, He is God. como si él fuera Dios. Now, a lot of people Ahora, mucha gente say dice that this temple que este templo is Ezekiel's temple. es el templo de Ezequiel, The third temple is the final que el temple. tercer templo es el templo final. But that's not possible. Pero eso no es posible, First of all, De vissen ruimte porque en primer lugar, las dimensiones Ezekiel's temple del templo de Ezequiel fit nowhere in Jerusalem. no encajan en Jerusalén en ningún lado. Possible. No es posible Current landscape. con el paisaje actual. Also, También este templo it's going to be built on a high mountain. va a ser edificado en un monte alto. In the current landscape, Y en el paisaje Jerusalem has actual, no high mountain. Jerusalén no tiene un alto monte, pero lo va a tener After the great and final battle, después de la gran batalla final. landscape of Jerusalem is going to El change paisaje dramatically. de Jerusalén va a cambiar dramáticamente. I've been to the Temple Institute in Jerusalem. Así que yo he estado en el Instituto del Templo en Jerusalén So full of demons. y estaba tan lleno de demonios ahí que me tuve que salir Felt like the life was being choked out of porque me. sentí que la vida me la estaban ahogando. My wife, babe, I gotta get out of here. Y le dije a mi esposa, nena, me tengo que salir de aquí porque era tan pesado. Have in there Tienen ahí adentro una réplica, like a model. como un modelo The temple that they are planning to build in Jerusalem. del templo que están planeando edificar en Jerusalén. Nothing like Ezekiel's temple. No se parece en nada al templo de Ezequiel. Es como el templo de Salomón. They have in there in a glass Tienen ahí adentro en una vitrina de vidrio mannequin En een mannequin. un maniquí the garments that the high que priest tiene in the temple is going to wear. las vestiduras que el sumo sacerdote va a vestir en el templo. Guess who's going to wear that? Y adivinen quién va a vestir eso. Antichrist. El anticristo. He's going to sit in second Él se va a sentar Thessalonians en 2 de Tesalonicenses 5, dice que se va a sentar en el templo de Dios como si él fuera Dios. Voor je daar staat de Hans Cassiatas, die tempel Gods, zomaar aan ergo. This is going to be his headquarters. Este va a ser su cuartel. He's going to reign. Aquí es donde va a reinar. Desde aquí es donde va a reinar. The Jews of the day are going to accept him as their Messiah. Aquí es donde los judíos de ese día lo van a aceptar como su Mesías, Zo'n Messias. Their high priest. su sumo I sacerdote. walked around there and I saw this and I thought, and I'm like, Yo caminé por ahí, caminé y I didn't dije, see it all. I said, babe, I'm gone. Bye. And I left. me salí, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Adiós, y me fui. Antichrist spirits off. Y me sacudí esos espíritus anticristo. Este es el tercer templo, pero There is the fourth temple. está entonces el cuarto. El cuarto templo Ezekiel's temple. es el templo de Ezequiel. Ezekiel's temple El templo de Ezequiel is going to be built va a ser edificado in the beginning of the millennium. al principio del milenio. When Jesus comes back again, Cuando Jesús venga de nuevo his armies, con sus ejércitos, the armies of God, con los ejércitos de Dios, comes back, cuando Él regrese destroys the armies, y Él destruya los ejércitos de este mundo destroys that temple, y destruya ese templo sets Jerusalem free. y libere a Jerusalén, The whole landscape of Jerusalem todo el paisaje de Jerusalén is going to change. va a cambiar. Mountain will rise. Un monte se levantará That mountain y sobre ese monte is going to build this temple. Dios va a edificar este tabernáculo, porque está aquí Jesus is going to sit y Jesús se va a sentar 1,000 years. y va a reinar por 1000 años. Oh, it's so exciting. Het is zo spannend. Esto es tan emocionante. Now, Ahora, every one of these temples, cada uno de estos templos, Is een tempel, no? Solomon's Salomon's el de aan. Salomón, first temple, primer templo, De eerste tempel. Zerubbabel's, el de Zorobabel, the second temple, el segundo templo, the
end time Jerusalem temple, the third temple, el tercer templo del final de los tiempos and Ezekiel's millennial temple, the y fourth el temple. Ezequiel cuarto zal templo, el templo milenial de Every Ezequiel. one of these Cada uno stands de alone estos está in their own solo prophetic right. en su propio derecho They profético. all have their own story. Todos tienen su propia They all historia. have their own prophetic picture. Todos tienen su propio cuadro profético, Separated from each other. separado el uno del otro. But now I'm going to show you En something. nu skal jeg vise deg. Pero les voy a mostrar algo. How they all fit together. Cómo es que encajan todos juntos. Solomon's, Salomón, Zerubbabel's, Zorobabel, Jerusalem's, Jerusalén and Ezekiel's. y Ezequiel. How, Hvordan what ¿Cómo? is the prophetic picture ¿Cuál es el cuadro profético that relates to you? som que se relaciona contigo? I don't want to teach a bunch of theories No quiero predicar un montón de teorías and stories and e historias history and y misterio without it relating to you. sin que se pueda relacionar contigo. Everything in the Word of God, all Scripture, Lo que hay en la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios all profitable. y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios Be perfect. pueda ser perfecto. It is all given so Así que todo es dado bring me to my end. para traerme a mi final, Knowing para que yo sepa prophetically relates to me. cómo se relaciona proféticamente conmigo. Miss the point. Si no, voy a perder el punto. Me va a pasar. Just teach you wonderful theories. No quiero simplemente enseñarles teorías maravillosas para que digan, oye, esto es emocionante. Pero les quiero dar algo, mostrarles en la palabra de Dios That relates to you. algo que se relacione con ustedes. Is it important for you? ¿Por qué es importante Study Ezekiel's temple. que estudiemos el templo de Ezequiel? Okay. Bueno, These four temples, estos 4 they templos prophetically speak hablan proféticamente of the journey de la jornada of mankind del ser humano in regards to his relationship with God. en cuanto a su relación con Dios. It all began Todo comenzó with Adam. con Adán. Adam Adam, was the first temple. Adán fue el primer templo. Have I got your attention now? Ya Adam was capté the su first atención. temple. Adán fue el primer templo. He was beautiful. han we Él fue If men hermoso. can be beautiful, then Adam was beautiful. Si el hombre puede ser hermoso, Adán era hermoso. Men are probably not that beautiful. Los hombres no son probablemente tan hermosos. Is beautiful. Mi esposa es hermosa. She says I'm handsome, Ella dice que yo soy guapo. handsome. but not good looking. No, I'm just being silly. La verdad, tú eres guapo. No, solo estoy bromeando. Adam was beautiful. Pero Adán era hermoso He was in the form that God made him. en la forma en que Dios lo hizo. God makes nothing with imperfection. Dios no hace nada con imperfecciones. Así que Él era perfecto. Filled Él fue lleno with the glory, con la gloria presence of God. y la presencia de Like Dios, Solomon's temple. igual que el templo de Salomón. He was an amazing replica or representation. Él fue una of the image réplica o and likeness representación of God. asombrosa de la imagen y semejanza de Dios. The first temple, El primer templo, Adam. Adán. But something happened. Pero algo pasó. This temple was destroyed. Este templo fue destruido. Sin came in, El pecado entró and the glory departed. y la gloria partió. Man fell into gloom El hombre cayó en la neblina and into darkness. y en la oscuridad. But God sent his son Jesus. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, Like he sent Ezra and así como Él Nehemiah and Zerubbabel envió a Esdras y a Nehemías y a Zorobabel restore, a restaurar, to rebuild
a reedificar. And this happened to us Y esto nos ocurrió a nosotros, o empezó a ocurrir the day of salvation. el día de nuestra salvación. Restoration began. Comenzó la restauración. I have a question for you. Pero tengo una pregunta para ustedes. Is the restoration ¿Es la restauración comparison to the original temple? algo en comparación al templo original? No. No. Creo que no, dijo. Me imagino que no, dijo alguien. You are all witnesses. Todos son testigos You have been saved. de que desde que hemos sido salvos, hemos pecado. Todo el mundo debe decir que sí. We have gone astray. Nos hemos extraviado, nos hemos vuelto sombríos, queremos renunciar. You know, we've got the Holy Dirán, Ghost. oh, sí tenemos el Espíritu Santo. Este templo aquí, Don't you, Paul said, don't es, you know Pablo dijo, ¿qué no saben? to the Corinthians that your Le dijo a los corintios que su cuerpo temple of the es el templo del Espíritu Santo. didn't say anything about the glory of God. No dijo nada acerca de la gloria de Dios, But the fire was there. pero el fuego estaba allí, It was here. así como estaba acá. The ark was not. Pero el arca no estaba. You know, Y tú sabes, y yo I sé, know with me, and I know sé que conmigo, pero sé que con ustedes también, el arca no está allí. Hallelujah. You getting the picture? ¿Están viendo el cuadro? Restoration began La restauración comenzó without the ark, sin el arca, through the blood. a través de la sangre, el sacrificio, el fuego Came into us. vino dentro nuestro. Tenemos al Espíritu Santo, We've got that fire. We've got tenemos ese fuego, tenemos esa experiencia. See, Paul talks about two temples. Pablo habla de dos templos. Never really taught about this yet. Nunca enseñé realmente de esto, Allow me just to throw it pero out there. permítanme arrojarlo ahí simplemente. Ya después lo pueden ir a estudiar y buscar. One is a temple called your body. Uno es el templo llamado tu cuerpo, It's the temple of the Holy Ghost. es el templo del Espíritu Santo. Paul said to the Corinthians, Pero después Pablo le dijo a los corintios temple that is built que hay un templo que es edificado with gold, silver, and precious con stones. oro, plata y piedras preciosas. ¿Para qué? It says, for the Dice, Spirit of God. para que el Espíritu de Dios, He said, oh, that's the Holy Ghost. vas a decir, bueno, ese es el Espíritu Santo. No, no lo es. There is a difference between the Holy Ghost Hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. the Spirit of the Lord, it says sometimes. El Espíritu del Señor, dice algunas veces. Spirit of God. El Espíritu de The Dios. Holy Ghost El Espíritu Santo person of the complete es la Godhead. tercer persona de la Trinidad completa. Spirit of God. El Espíritu de Dios Unified spirit of the Father. es el Espíritu unificado de Padre, Palabra y Espíritu Santo. The Father, Verán, el Padre tiene un cuerpo o gloria, he has a soul, tiene un alma o palabra has a spirit. y tiene un espíritu. The Son El Hijo has a body, tiene un cuerpo, la gloria, soul. tiene un alma, la palabra. El Padre habla, el Hijo habla And he has spirit. y tiene espíritu. El Espíritu Santo tiene un cuerpo, They saw him come down. es decir, lo vieron descender en forma de The word, the Holy Ghost. en forma corporal y tiene palabra. El Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo tiene espíritu. Tomas estos tres, The Father. el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios. That's so powerful. Eso es tan poderoso. I just gave you a bomb. Les acabo de dar una bomba, I told you I haven't taught. pero les dije que solo lo iba a arrojar. No estoy enseñando sobre eso. I'm just throwing it out there. Simplemente lo arrojé allí. You can grab it and do with it as you please. Pueden agarrarlo y hacer con ello como quieran. There are one or two places Pero voy a decir que hay uno o dos lugares where the translators en donde los refer to the traductores Spirit of God as the Holy Ghost. se refieren al Espíritu de Dios como el Espíritu Santo.
Här är andan till andagods. But in general, Pero en general, throughout the Old Testament and in the a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, has to do with the unified el Espíritu de Dios tiene que ver con el Espíritu unificado de la Trinidad. Andan. The Holy Ghost is the third person. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. The first temple Así que el primer templo of the Holy Ghost, es el templo del Espíritu Santo. that's given to you. Hade givet. Ese te es dado Det är lika. en tu cuerpo. But the other temple Pero el otro templo Paul speaks about del que habla Pablo is a built temple. es un templo edificado. It's a structure that you and I Es una estructura que tú y yo, a través de la labor, Arbete. are building through gold, estamos edificando a través del oro y plata y piedras preciosas, the word and the spirit and the de la obedience palabra of God. y el espíritu y la obediencia a Dios. Hallelujah. And he says Y él dice que ese templo is for the spirit of God, es para el espíritu de the Dios, glory of God, es la gloria de Dios, power of God. el poder de Dios. Another lesson. Bueno, esa es otra lección. I'm going over some of your heads right now. Me estoy yendo con algo tan por arriba de sus cabezas. Okay, am I clear so far? Bueno, ¿estoy claro hasta aquí? Right now I'm combining these Ahora estoy combinando estos Hämtar into the prophetic till det profetiska. en la visión profética de cómo esos templos se relacionan contigo y conmigo. Bueno, get saved. así que fuimos salvos. And there's a temple, the Holy Ghost is in it, Y hay un templo ahí, el Espíritu Santo está en él, sin gloria, no ark. sin arca. Throne of God is not present yet. El trono de Dios no está presente todavía. And then we zoom in. Y después hacemos un zoom Third temple. al tercer templo. The third temple El tercer templo focuses on se enfoca en el cuarto del trono. and who's there? ¿Y quién está ahí? Not God. No está Dios, Antichrist. el anticristo. You don't think you need deliverance? ¿Tú no crees que necesitas liberación? We need deliverance. Necesitamos liberación, Because that spirit porque ese espíritu is a stronghold es un fortín in every one of us. en cada uno de nosotros. Oh, I don't know why I feel the way I feel. Hoy no sé por qué me siento como me siento. I think this way. Hoy no sé por qué pienso así. Sometimes I just want to kill somebody. Algunas veces quiero matar a alguien. Maybe not quite that. Tal vez no tanto. I'm going a little extreme. Estoy siendo un poco extremoso. Pero saben de lo que estoy hablando. I don't want to find Oh, ya no quiero pelear, no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero ver a Dios. what is that? ¿Qué cosa es eso? Such a wonderful restored temple. Porque tienes un maravilloso templo restaurado, Because the glory of God dwells in you. porque la gloria de Dios mora en ti. I think not. No lo creo. It's because he doesn't. Es porque no está ahí. Something else is in the Algo más está ahí en esos lugares. Something else dominates. Algo más domina. That's what the third temple is about. De eso se trata el tercer templo. Let's read it real quick. Leámoslo muy rápidamente. I'm going to 1 Thessalonians. Voy a ir a Primera de Tesalonicenses. 1 Thessalonians Primera de Tesalonicenses. and go to chapter 2. Y vamos al capítulo 2. 1 Thessalonians chapter 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hang on a minute. I think I'm wrong. I think I am in second. Yeah, second Thessalonians. No, creo que es Segunda de Tesalonicenses. Second Thessalonians 2. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3. Let no man deceive you by any means. No os engañe nadie en ninguna manera, That day shall not come except there come a falling away first, and that man, Antichrist, of sin be revealed, the son of perdition. porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Leamos el 4. And exalts Oponiéndose above y levantándose contra called God, todo lo que se llama Dios or that is worship, o que se adora,
so that he, as God, sits in the temple of God, showing himself that he is God. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer This is Dios. the third temple. Este es el tercer templo. And this is where we are. Y aquí es donde nos encontramos, The prophetic season. en la temporada profética. We are in this season Estamos en la temporada for the King of Glory esperando a que el Rey de Gloria come with the finger of God venga con el dedo de Dios and bring deliverance y traiga liberación to our temple. a nuestro templo. Not just the temple, but the most No solo el templo, pero el lugar santísimo, that God wants, where God wants to place his throne. en donde Dios quiere poner su trono. Hallelujah. And this is where Ezekiel's temple comes. Y aquí es donde viene el templo de Ezequiel, Fourth and the final temple. el cuarto y último templo. It comes into being Viene a ser when Jesus cuando comes with his Jesús great army, viene con su gran ejército destroy this house. y destruye esta casa, They destroy Antichrist. destruye al anticristo Bring deliverance to Israel. y trae liberación a Israel. And the new temple, Y el nuevo templo, millennial temple, el templo milenial, seventh day rest temple. el templo del descanso del séptimo día, That's for next Sunday. esto es para el próximo domingo, Raised. va a ser levantado. And in that temple, Y en ese templo, he, Él, the King of Glory, el Rey de Gloria, come in. va a entrar. Throne will be there. Y su trono va a estar ahí. From that temple, Y de ese templo, he will rule Él va a regir, a gobernar y a reinar 1,000 years. por 1000 años. This temple, Este templo, Haggai said, Ageo dijo, the same chapter we just read a few moments en el mismo capítulo que leímos hace unos momentos, maybe, creo que fue el 3, Ageo dice allí, verses down, algunos versos después, listen, escuchen, that the glory que la gloria of the latter house, de la casa postrera, the last house, la última casa, this house, esta casa greater va a ser más grande than the first. que la primera. Why is that? ¿Por qué es así? Why is it greater? ¿Por qué es más grande? It will be the evidence of the complete work of God's redemption. Porque va a ser la evidencia de la obra completa de la redención de Dios. Alguien alabe al Señor. The complete work of Jesus said, La obra "If I completa. come with he said, the kingdom of God Jesús dijo, el reino de is Dios likened to this. se parece a esto. I come with the finger of God Si yo vengo con el dedo de Dios and bring deliverance. y traigo liberación, The kingdom of God has come unto you. entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. You Así que and me, tú y yo we need this deliverance. necesitamos esta liberación. We need this stronghold Necesitamos que este fortín that sits in our holy place. que está puesto en nuestro lugar santo, Inner sanctum. yo lo llamo el santuario interno. Deliverance from this. Necesitamos liberación de este lugar. Este es el fortín de Sión. This is where demonic powers lurk within us. Esto es lo que buscan los poderes demoníacos dentro nuestro. This is what influences you with death. Esto es lo que te influencia con muerte y sequedad y rebelión. And we all have some rebellion going. Y todos tenemos algo de rebelión en nosotros. This spirit Este espíritu exalts itself se exalta a sí mismo everything that's God. sobre todo lo que sea Dios. Is that I ain't doing it. Ah, Dios lo dijo, entonces no lo voy a hacer. That's an antichrist spirit. Eso es un espíritu de anticristo. Have you ever stopped to think about it? ¿Ya han detenido a pensar en ello? Thing in you that says, I Esa will not cosa do that. dentro de ti que dice, no voy a hacer eso. I will not bow to that. No me voy a postrar a eso. ¿Qué es? Antichrist spirit Eso es un espíritu de anticristo that opposes que se opone everything that is a God. todo lo que tenga que ver con Dios. Opposes worship. Se opone a la adoración. Worship is surrender. La adoración es entrega. I
Yo no me voy a rendir, yo no me voy a rendir, no lo voy a hacer, not going there. no voy a ir allí, Not gonna bow. no me voy a postrar. And everybody says amen. Y todo el mundo dice amén, All guilty of it. porque todos somos culpables de esto. ¿Por qué? We've got a temple here. Porque tenemos un templo aquí, Holy place. De heilige que el lugar I got the santo, Holy Ghost in me. dices, oh, yo tengo el Espíritu Santo en mí. Yeah, we do. Sí, sí lo tenemos. Pero en el lugar santo tiene que haber una gloria. Stammen hemel om dat doel. It's empty. Está vacío. Any empty place Y cualquier lugar vacío is not filled with God. que no ha sido lleno de Dios Filled with something. va a ser lleno con algo. Amen. Yeah. Amen. Hallelujah. So this is why Así que por esto we are going to this temple. estamos yendo a este templo, This Het daar porque is the destiny. este es el This is destino. the seventh day. Este es el día séptimo. This is going back to the beginning. Esto es regresar al principio. Returning to Eden. Esto es regresar al Edén. Isn't that exciting? ¿No es emocionante esto? That's a powerful word. Es una palabra poderosa. I'm a powerful preacher. No porque yo la estoy predicando. No es porque yo la haya predicado. Sé más que eso. Seen it like I just Sino I could porque never reconcile these temples. is yo lo he visto. Yo no podía reconciliar este templo. How does that fit for me? I don't ¿Cómo understand encaja eso conmigo? No lo entiendo. until last week. Hasta la semana pasada. And like, oh Okay. my. Y dije, oh Dios mío. Secluded place. Eso es lo que hace el lugar excluido. Thanking God every day. He estado pensando en Dios cada día profetische testament. por lo que Él And ha what he's traído shown me, taught me, given me that y lo que me ha mostrado y enseñado y que me ha dado y que les puedo dar a ustedes. So Así que, what are you going to take away from this? ¿qué vamos a sacar de esto? ¿Qué vas a sacar de esto? Nothing else. No hay nada más Understand where we are. que entender dónde estamos en el tiempo profético. Just like in the natural world, Igual que en el mundo natural, facing the end, estamos enfrentando el fin and that temple. y ese templo, In the spiritual world, en el mundo espiritual, we are doing the same. nosotros estamos haciendo lo mismo. This third temple, Estamos enfrentando este tercer templo. facing this temple Estamos enfrentando este templo of the glory, que está vacío de la gloria de Dios. a temple where Un templo waiting for en donde deliverance. estamos esperando la liberación del libertador. Yes, we've been restored. Het de Heer, Yes, we've been ja, restored. wie daar Sí hemos sido restaurados, Yes, we're redeemed. sí hemos sido We're redimidos, saved. sí hemos sido salvos, But something's wrong. pero algo está mal. The glory of the first house is missing La gloria de la primer casa dat vinden we se ha perdido because the throne of God is missing. porque el trono de Dios se ha perdido. Hallelujah. And this is why Jesus said to his disciples, Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, pray like this. oren así, Our Father, Padre nuestro which art in heaven, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. kingdom come. Venga tu reino, Yeah, amen. Your will be done tu voluntad sea hecha on earth en la tierra as it is in heaven. como es en el cielo. Powerful. Poderoso. What a prophetic prayer. Qué oración tan profética Time, day, season that we live in. para el día, tiempo y temporada en el que estamos viviendo, mientras nos acercamos al Padre. Oh man. Hombre, es demasiado esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Glory to God. Gloria a Dios.